Jornada del lunes, como todos los lunes, los bomberos voluntarios aquí presentes para brindar algunos consejos que tienen que ver con la prevención. Particularmente hoy vamos a hablar de algo que no ocurre en nuestra zona, gracias a Dios, pero sí en otros puntos del país y que alguna vez aquí también ocurrió, que es una inundación. Ustedes recordarán allí por el 2008, decíamos recién Así con es, Pipo, sí, ¿no? sí, Febrero. febrero del 2008 fue la última. Y bueno, vamos a hablar un poquito sobre algunos consejos para poder saber cómo actuar ante un caso de inundación, porque lo cierto es que como no son habituales estas cuestiones aquí en el Partido de la Costa, allí por el 2008 cuando ocurrió la inundación, prácticamente nadie, excepto los bomberos, sabía cómo actuar, qué hacer, de qué manera poder o bien ayudar al vecino o bien rescatar lo propio. Y bueno, vamos a hablar hoy de ese tema entonces. Bueno, sí, lo importante a tener en cuenta son los tiempos. Hay un antes, hay un durante y hay un después de la inundación. Sí. Vamos a hablar en líneas generales qué de cosas debiéramos hacer en esos tres momentos. En el antes, ¿sí? Si vamos a la primer placa, vamos a tener en cuenta que lo principal es acopiar agua potable. En baldes, en recipientes, en todo aquel envase que yo pueda tapar y que el agua se mantenga, ¿sí?, sin entrar en contacto con el agua de la inundación. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es también tener a mano tarimas, ladrillos o tablones para poder levantar el nivel de los muebles. Bien. Otra de las cuestiones importantes y que no debemos dejar para último momento es el de guardar toda aquella documentación o papeles que sean de importancia. Todo en sobres de plástico, si es posible, herméticos. Bien. También son muy útiles aquellos envases que tienen tapas herméticas, el que se usa generalmente para la comida, sí, pero también puede servir para guardar esas cosas de valor. Vamos a ir preparando, sobre todo porque si nos da tiempo, ese aviso, ese previo aviso, voy a ir preparando un botiquín que sea transportable y que esté bien dotado de las cosas necesarias. Está bien. Si hay alguien en la familia que sufre una enfermedad crónica, también voy a preparar un bolso con sus medicamentos y con algún que otro elemento o implemento que utilice para su tratamiento, sea el caso, por ejemplo, de un nebulizador. Bien. Vamos a tener en cuenta también qué es lo que vamos a hacer con las mascotas, si es que la inundación llega, ¿sí?, dónde las voy a dejar, Claro. en un lugar seguro, en un lugar alto, alguna terraza, porque tenemos que tener en cuenta que los lugares de refugio son para las personas, Claro, no así para los animales. También tener en cuenta qué recorrido seguro yo voy a poder hacer para salir de mi casa, para llegar hasta a los posibles refugios, teniendo en cuenta bocas de tormenta, teniendo en cuenta zanjas o puentes estrechos, porque una vez que el agua suba, difícilmente yo pueda reconocerlos por debajo del agua. Está bien. Eso es en el antes. Ahora, durante la inundación, ¿qué cosas vamos a tener en cuenta? Es la del agua que yo utilice, la voy a hervir, porque muchas veces el agua de pozo, por medio de las napas, entra en contacto con el agua de la inundación y esa agua ya está contaminada. Claro. Entonces siempre la voy a hervir o, en su caso, si es posible, hacerla analizar antes de consumirla. Si la luz todavía no fue cortada, voy a cortar la luz de mi casa para evitar electrificaciones de las paredes y de las estructuras que todavía están habitables. Otra de las cuestiones importantes y que no es menor es la de dotarme de una radio a pilas, ¿sí?, para poder seguir las noticias por ese medio. Qué detalle importante ese. Entonces, tener siempre a mano una radio a pilas para poder seguir el pronóstico y las noticias. Bien. Tener siempre a mano los números de emergencia de las unidades que me pueden prestar ayuda en un caso de inundación, sea el caso de Defensa Civil, que es el 103, o de Bomberos, que es el 100. También tener preparado un bolso con la ropa, ¿sí?, imprescindible para moverme. En ese bolso solamente voy a poner las cosas que tenga que llevar sí o sí. Mudas de ropa limpia y seca y los medicamentos, junto con los documentos, en el sobre que habíamos hablado anteriormente. Bien. Trasladarme a una zona segura antes de que el agua, ¿sí?,
anegue la zona en donde yo estoy, porque quizás mi casa no llega al agua, pero sí quedo aislado del resto. Bien. Entonces es importante buscar refugio cuanto antes. No tratar de cruzar, si el agua ya ha subido, no tratar de cruzar una corriente de agua que supere la altura de las rodillas. La gente por lo general no tiene conciencia de la fuerza que tiene el agua. No parece y es peligrosísimo. Y con una altura de 40-45 centímetros ya puede incluso arrastrar objetos muy pesados. Claro. Incluso las personas. Siempre tener en cuenta, ¿sí?, que no debo desplazarme en automóviles por calles inundadas. Es muy difícil poder prever cuál es la profundidad del agua en un lugar donde no veo. Entonces, ya que el agua tape mitad de rueda, ya estamos en problemas. Más vale desplazarse a pie. Bien. Y por otro lado, siempre mantener la calma, teniendo en cuenta la integridad física de las personas. ¿Qué hacemos después de la inundación? Siempre voy a tener en cuenta no comer alimentos frescos que no hayan estado, ¿sí?, o que hayan estado en contacto con el agua contaminada. Sí. Examinar, si yo tengo que examinar algún edificio o algún sótano, nunca lo voy a hacer con alguna antorcha, sino más bien lo voy a hacer con linterna de pilas. De pilas. Otra cosa importante que muchas veces sucede es la de ir a visitar a un vecino o alguna zona que estuvo inundada. Si los equipos de emergencia están trabajando, es muy peligroso visitar esas zonas. Si yo tengo algo para llevar, lo voy a llevar a los centros de ayuda. A los lugares donde hay que... Sí. Y por último, ¿sí?, por lo general, cuando hay un lugar donde estamos todos refugiados, se utiliza calentadores y demás de combustibles líquidos o gaseosos. Tener en cuenta, ¿sí?, el tema del monóxido de carbono, que ya lo hemos hablado. Todos los consejos que dimos la otra vez. Tal cual, tenerlo en cuenta para evitar males mayores. Pipo, lo más próximo bueno, hoy por hoy lamentablemente hay provincias que están pasando un pésimo momento, pero a mí se me venía a la mente lo que pasó en La Plata, y la verdad es que uno ve la similitud de esos lugares que no están acostumbrados a estas cosas y los pequeños errores que terminan con la vida de un montón de personas, como esto que vos decías, cuando el agua corre y uno ve que le llega a la cintura y dice no, puedo pasar, que habitualmente es para rescatar algo, para ayudar a alguien, y cuando nos encontramos en el medio de la corriente y no se puede zafar, es peligrosísimo. Sí, el agua tiene, es lo que hablábamos antes, tiene mucha fuerza, por eso debo evitar todos aquellos lugares más profundos que la altura de la rodilla. Claro, y el tema también es lo que arrastra, que eso es lo que uno no ve, porque el agua de inundación suele ser tan oscura, claro, que de repente viene, no sé, cualquier cosa pesada, importante. Sí, y que no siempre flota, claro, porque si flota uno lo puede ver, sí, pero las corrientes que por lo general van, ¿sí?, por debajo del nivel superficial, son las que mayor cantidad de cosas arrastran. Por eso decimos, evitar los lugares profundos, siempre manejarse por lugares que sean conocidos y en el último de los casos esperar a los servicios de ayuda, claro, que ya sea tanto Defensa Civil como bomberos va a estar diseñando un plan para acercarse a las casas que quedaron más anegadas. Y no tocar ni consumir nada que haya estado en contacto con ese agua. Con el agua de la inundación. Porque siempre suele estar terriblemente contaminado. Tener en cuenta que el agua de pozo, por las napas, también se puede contaminar. Por eso hablábamos del acopio de agua potable en envases cerrados. Claro, está bien. Y esa es la razón por la cual también es lo primero que se pide siempre, ¿no? Tal cual. Bueno, será cuestión de tener cuidado. Lamentablemente hay un montón de gente que la está pasando muy mal. Con esto del Mundial se está hablando tan poco de tantas cosas y recién lo decíamos con Pipo. El próximo tema que se va a tratar va a ser ese porque hay gente que la está pasando mal. Gracias, Pipo. No, gracias a ustedes. Bueno, gracias a los bomberos voluntarios de Santa Teresita, como siempre, por estar aquí presentes todos los lunes para brindar estos consejos que no son menores, tener en cuenta estas cuestiones, porque la realidad es que hoy por hoy el clima está tan loco, uno no sabe nunca qué va a pasar, y no está de más siempre tener en cuenta estas cuestiones. Se viene una breve pausa y en minutos, lamentablemente, vamos a hablar de este hecho de robo, porque hay una vecina que se ha quedado sin su bombeador, están pasando una necesidad, no pueden reponerlo y esto tiene que ver con un hecho de robo. De eso vamos a estar hablando cuando volvamos.